Hola mis queridos amigos, aquí estamos nuevamente en el segundo video para estas navidades que he decidido titular justamente eso, lo que estamos celebrando, que son las navidades. Antes que nada, un gran saludo a toda la gente que me ha escrito tan gentilmente desde España, desde Colombia, desde Chile y de muchos otros lugares. Pues muchas gracias por vuestros saludos y son retribuidos grandemente. Les envío un gran abrazo desde aquí, desde mi casita aquí en Miami, donde yo resido. El tema de hoy es un tema muy interesante, muy apasionante, y es un tema que en esta fecha en especial recobra un gran valor por la significancia que tiene para la humanidad, para cada uno de nosotros en forma personal, familiar, de un momento prácticamente divino que vivió la humanidad completa en los tiempos en que nació el niño Dios, el niño Jesús, la Navidad. Me voy a referir específicamente al personaje estrella de la Navidad, que es Jesús. Para eso me tengo que ir bastante atrás en el tiempo y hacer una recopilación breve de ciertos hechos para poder llegar al momento mismo de lo que fue el nacimiento de Jesús, pero más que nada la misión que trajo el Maestro Jesús aquí a la tierra, que es muy importante. Bueno, comenzamos. Hace muchos de miles de años atrás existió en el planeta Tierra, existieron dos civilizaciones grandes. Una civilización grande se llamó Lemuria, que estaba en todo lo que es el Océano Pacífico, más o menos tomando desde el frente de California, ampliándose todo eso hacia abajo también, y ellos tenían en Lemuria tipificado o digámoslo así entronado la energía femenina. Nosotros tenemos dos polaridades, hombre o mujer, ambos tenemos una polaridad femenina y una polaridad masculina. Ellos entronaban y representaban la energía femenina de la diosa, que se llama también. Y al otro lado, en el Atlántico, estaba un gran continente que se llamó la Atlántida, que representaba o tipificaba la energía masculina. Ambas civilizaciones tenían contacto entre sí y cada una desarrolló lo conveniente para ellos según su energía. De esta manera, Atlántida desarrolló todo lo que es masculinidad, tecnología, en fin, un montón de cosas muy interesantes para la época y muy avanzadas, si lo miramos desde este punto de vista ahora. Y por el otro lado, Lemuria desarrolló todo lo que es la parte femenina, el amor incondicional, la compasión, el entendimiento, en fin, esa belleza de cosas que también nosotros llevamos dentro hoy en día. Por muchos tiempo o años, estas dos grandes civilizaciones que vivieron en el planeta marcaron un hito y convivían y vivían pacíficamente sin ningún problema y se desarrollaron grandemente al máximo de lo que pudieron en su tiempo. Hubo un evento particular, aquí voy a hacer un paréntesis para entrar en un detalle, y es que nosotros, los seres humanos, no somos los únicos en este universo. Hay muchas razas a las cuales nosotros llamamos extraterrestres porque no viven en la Tierra, viven fuera y los bautizamos con la etiqueta de extraterrestre. Pero hay muchos planetas habitados, dimensiones habitadas, galaxias habitadas, etcétera, etcétera. Y conocidos por muchas civilizaciones, pero que
Aunque la gente lo sabe y hay mucho escrito sobre ello, los momentos actuales quieren taparlo lo más que puedan. No, no van a poder taparlo porque eso ya es vox populi prácticamente todos los días. De hecho, el presidente de este país acaba de ayer o antes de ayer de establecer el comando para ir al universo, no sé cómo el grupo militar que se va a encargar de todas las cosas allá fuera de la Tierra, ¿no? Entonces, vuelvo al tema. En el planeta Marte hubo una gran guerra que se destruyeron a sí mismos, porque afuera de nosotros han habido grandes guerras cósmicas entre otras razas, no necesariamente la humana, que han tenido grandes guerras, grandes eventos, y Marte fue uno de los planetas que tuvo grandes guerras, tanto así que atómicamente se destruyeron a sí mismos prácticamente. Un grupo de rezagados, por llamarlo de cierta forma, permiso, se arrancaron en sus naves y llegaron aquí a la Tierra. Y Atlántida, de muy buena forma, de muy buena manera, le abrió sus puertas y recibió a ese grupo y les dio unos terrenos por ahí, como quien dice, al norte, como yendo del globo terráqueo hacia arriba, ¿no? Todo iba bien, pero igual que los países y los seres humanos, cada raza tiene sus características, sus cosas, que van desarrollando poco a poco. Y los marcianos de por sí eran guerreros netos, ¿no? Por algo Marte representa en astrología al dios de la guerra. Entonces, la energía de ellos era una energía muy guerrera, de violencia se podría decir. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros tenemos un cajón de manzanas, ¿verdad? Sanitas, bonitas, y nosotros metemos una manzana podrida, una sola, ¿qué pasa? Esa única manzana podrida pudre todo el cajón del resto de manzanas, ¿cierto? Entonces, más o menos fue lo que sucedió en este caso. Los marcianos empezaron a traer su tecnología guerrera, su tecnología atómica, etcétera, etcétera. Y llegó un punto que ya la situación energética de la Atlántida se hizo insostenible y prácticamente la Atlántida se hundió bajo las aguas de lo que hoy en día es el océano Atlántico. ¿Okay? Por otro lado, Lemuria, en el otro lado, en el Pacífico, también pasó lo mismo, pero con una diferencia, que ellos sabían que Lemuria se iba a hundir, pero era por razones de la naturaleza, volcanes, eventos, etcétera, de la naturaleza, que tarde o temprano iban a hacer que el terreno se hundiera, y así fue lo que pasó. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que era inevitable estos movimientos de la naturaleza, los lemurianos empezaron a emigrar y ellos se empezaron a mover, y esos son los famosos incas, los famosos mayas y todas esas civilizaciones que los que vivían en Haití, perdón, se me olvida, estas islas preciosas que están un poquito más arriba, cerquita de California al frente. Se me olvida el nombre ahora. En fin, se repartieron por todas las islas alrededor, y también se fueron a lo que ahora es el oriente, como Taiwán, como China, todas esas islas ahí, Tailandia, etcétera, ¿no? Ellos eran bajitos, de piel más morenita, no eran tan altos. Y Hawái, ellos también se fueron a Hawái, ahora me acordé. Entonces ellos se repartieron y comenzaron a establecer civilizaciones, trayendo consigo todo el conocimiento lemuriano, que era bastante y muy nutrido, ¿no es cierto?, en sanación, en estilos de vida, etc. Por otro lado, la Atlántida, que también se hundió, pero esta no fue por razones de la naturaleza, sino que fue por razones de que ellos explotaron la tecnología hasta decir basta. Entonces llegó un momento que ya el continente no pudo más y simplemente se hundió, pero muchos de aquella gente visionaria de aquella época
se dieron cuenta que esto iba a pasar y también emigraron, pero para el otro lado del planeta, para Egipto, para la India, para Mesopotamia, para el Medio Oriente. Y también establecieron sus colonias, sus ciudades nuevas y todo. La pirámide, de hecho, fue construida por gente venida de la Atlántida, la pirámide de Egipto. Y en fin, se fueron repartiendo por esos lados, mientras los lemurianos eran los mayas, los aztecas, los incas, por este otro lado. En fin, eso es como un paréntesis. Llegó un momento en que las civilizaciones fueron creciendo, creciendo y creciendo y se fueron esparciendo por Europa, por Egipto, por la India, en fin, por todas partes. Y en aquella zona de lo que era Roma, Palestina, Israel, el Medio Oriente, etc. Retomando un poquito en la época de Jesús, hubo una etapa en que era tanta la oscuridad, vibracionalmente hablando. Se querían comer vivos unos con otros, se querían matar unos con otros. Los romanos hicieron las barbaridades más espantosas para ellos expandir su imperio, etc. Y llegó un momento en que ya energéticamente la Tierra estaba vibrando a un nivel bajísimo, bajísimo. Tan bajo que incluso había posibilidad de que el planeta no pudiera subsistir en ningún aspecto más. Por tanto, derramamiento de sangre, violencia, guerras de los imperios, etc. Entonces, ahí es que yo voy a retomar cuando aparece o nace Jesús. Para eso me voy a referir a este libro que se llama la Biblia. ¿Okay? La Biblia es un documento que está escrito a 7 niveles de entendimiento. Está escrito a 7 niveles de conciencia. ¿Qué significa eso? Significa que para la persona que es científica y quiere buscar en la Biblia todas las cosas que nada más hablen de ciencia, la va a encontrar. Para la persona que es mística, espiritual y quiere buscar eso en la Biblia, también lo va a encontrar. Para la persona que es práctica y quiere buscar realidades prácticas, también lo va a encontrar. En fin, para el que es esotérico también va a encontrar grandes enseñanzas escondidas entre líneas. Para aquel o aquella persona que quiera leer la Biblia textualmente, palabra por palabra, y no ahondar más, también lo puede hacer porque está escrita a 8 niveles de entendimiento o 8 niveles de conciencia. En la Biblia se habla, es el documento que más se habla de la venida de Jesús. Entonces, ahí me voy a detener otro momentito para contarles que mi primer maestro de metafísica fue un señor cubano, un arquitecto de la Universidad de Miami, iniciado en los grandes misterios de la escuela. Con él estudié metafísica 5 años, estudiamos mi esposo y yo, y con él hicimos un viaje místico espiritual a Israel en el año 1992. El viaje era una semana en Egipto y una semana en Israel. Primero Israel y luego Egipto. De hecho, tuvimos nosotros una iniciación dentro de las pirámides cuando estuvimos en Egipto. Todo el mundo éramos 108 personas que tuvimos que dividirnos en 2 buses, porque éramos demasiados. Todo el mundo estaba preparado para visitar las pirámides de Egipto. Nadie hablaba de Israel, que era el primer país que íbamos a ver. Cuando llegamos a Israel, yo no quiero contarles lo que ese viaje fue. Yo personalmente y muchos del grupo que íbamos no estábamos preparados para lo que encontramos en Israel. Y con esto me refiero a que Israel tiene una energía espiritual tan grande, tan potente, tan maravillosa, que es la energía que dejó el Maestro Jesús y sus discípulos en toda su misión que Él vino a hacer aquí en la tierra y que un poquito más adelante la vamos a explicar en detalle. Yo recuerdo que cada
lugar que visitábamos no parábamos de llorar, tanto hombres como mujeres, habíamos jóvenes, habíamos mayorcitos, en fin, porque era una cosa que te envuelve. Quien quiera que visite Israel y vaya para allá, no importa de qué credo, religión sea, vuelve transformado, como volvimos nosotros y como volví yo. Yo recuerdo que de todos los lugares que visitamos, que nos demoramos una semana con toda calma de visitar, el que más a mí me tocó fue cuando nos llevaron a caminar por la vía dolorosa donde el Maestro Jesús cargó su cruz y la fue arrastrando por todo ese camino. Yo recuerdo que había un bazar y me estoy acordando de mi amigo Germán Valderrama, chileno. Él iba conmigo, salimos juntos y yo le digo, vete adelante, todo el grupo se fue adelante y yo me quedé de última para poder caminar y saborear, por decirlo de cierta forma, ese momento único en mi vida. Y me acuerdo que cuando salgo del bazar, que salí a la calle, la vía dolorosa, y puse un pie afuera y quise caminar, no pude. Me acuerdo que tenía un nudo en la garganta, no podía caminar, porque la energía del Maestro Jesús era increíble y yo decía, pensar que yo estoy caminando donde mismo caminó el Maestro Jesús. O sea, eso para mí fue, como se dice aquí en Miami, en buen cubano, la tapa del pomo, como es. Fue una experiencia única, única, única. Tengo una foto que me tomaron donde estoy transformada, pues yo no podía creer que yo estuviera ahí, en cuerpo presente, en ese lugar. Luego, el segundo lugar que me llegó mucho al alma fue cuando fuimos al río Jordán, y yo misma tomando agua con mis manos me autobauticé. Y alguien me tomó una foto que yo estuve a punto de romperla porque dije, mira qué mala salió la foto, pero hay una luz enorme bajando del cielo en ese momento sobre mi cabeza. Ese fue un momento increíble. Y el tercer lugar fue las cuevas de Qumran. Resulta que en Qumran habían unos pastorcillos y un día una de las ovejas se le pierde, la oveja se mete dentro de una caverna, de una cueva, y cuando él va a buscarla, siente unas piedras que tocan algo y descubre unas ánforas, y adentro tenían unos rollos, que son los famosos rollos del Mar Muerto. Ese lugar también, yo me separé del grupo y lo caminé sola y me traje una pieza, una piedrita de ahí para tener, y también en un lugar increíble. Lo nombro ahora porque después vamos a ver la importancia que tiene Qumran. Volviendo a este documento grande que es la Biblia, y mucha de la información está acá, antes de entrar en ella quiero aclarar una cosa y lo voy a leer del señor doctor Edmond Bordeaux-Sekeli, y dice así: casi 2000 años han pasado desde que el Hijo del Hombre enseñase el camino, la verdad y la vida a la humanidad. Llevó salud al enfermo, sabiduría al ignorante y felicidad a quienes se hallaban en la desgracia. Sus palabras se medio olvidaron y no se recogieron hasta algunas generaciones después de que fueron pronunciadas. Han sido mal entendidas, anotadas mal, cientos de veces reescritas y cientos de veces transformadas, pero con todo han sobrevivido casi 2000 años. Y aunque sus palabras, como las tenemos hoy en día en el Nuevo Testamento, han sido terriblemente mutiladas y deformadas, han conquistado media humanidad y la totalidad de la civilización occidental. Este hecho prueba la eterna vitalidad de las palabras del Maestro y su valor supremo e incomparable. Dicho eso, aquí tengo algunas anotaciones para que no se me olvide nada. Resulta que
existió un señor en el Imperio Bizantino que se llamó Constantino. Constantino y su famosa madre Helena, lo pueden buscar en la historia, se dieron cuenta o empezaron a notar que habían grupitos de gente que se hacían llamar cristianos y que estaban empezando a popular por todo el mundo. En cada ciudad, en cada pueblito había un grupito de estos cristianos. Y le llamó la atención lo puro que eran, lo sanos que eran, el estilo de vida que llevaban. Y llegó un momento que se asustaron porque pensaron, si esta gente crece, ¿qué va a pasar con nuestro imperio? Porque en aquella época todo era, ¿qué imperio era de quién, no? Los romanos, etcétera, el imperio bizantino, en fin. Entonces, Helena, la madre de Constantino, que en realidad era ella la que gobernaba más que su hijo Constantino, en Constantinopla, ella mandó emisarios para que fueran por el mundo y fueran recopilando todos los escritos que fueran encontrando, que hablaban acerca de este maestro Jesús y de esto que era el cristianismo, para ver de qué se trataba. Después de unos cuantos años, estos emisarios volvieron y trajeron consigo todo lo que habían recopilado escrito de diferentes fuentes, de diferentes personas. ¿Y qué hizo Constantino? Se pusieron con su madre a revisarlo con mucho cuidado y ellos decidieron borrar de la Biblia aquellas cosas que a ellos como gobernantes no les convenían. Entre ellos, lo primero que borraron fue la reencarnación, porque se trataba de que cómo le vamos a dar a los humanos que pueden reencarnar nuevamente. No, que ellos se mueren y de aquí se acabó, no hay más. De esa manera quedan limitados. Primer arma de control que ellos ejercieron. Segundo, pusieron que el Maestro Jesús era el Hijo único de Dios. De esta manera los humanos pensarían, bueno, ¿qué somos nosotros? Unos pobres gusanos, lo cual no es cierto. Tanto Jesús como nosotros somos todos hijos de Dios. No existe el Hijo único de Dios, Jesús. Todos somos hijos de Dios, Padre, el único. Todos. ¿Ok? Pero ellos colocaron en esa categoría al Maestro Jesús para hacernos sentir pobres gusanos, culpables, al resto de la humanidad se supone, y que ya veníamos con un montón de pecados, tan solo nacer en el planeta Tierra, ya veníamos con un saco de pecados a la espalda. Entonces las religiones, que son hechas por el hombre, no por Dios, se encargaron de nutrir todo eso, de aumentarlo, tergiversarlo y de ejercer control sobre los seres humanos en cada iglesia, en cada ciudad, en la forma que ellos podían. Afortunadamente estamos en otros tiempos de despertamiento, donde la gente ya se está empezando a despertar en muchos aspectos y a cuestionarse ciertas cosas. Entonces, en Qumran, que yo les mencioné, este lugarcito, estas cuevas, encontraron estos rollos del Mar Muerto donde hablan... otra de las cosas que hizo Constantino con su famosa mamá Helena fue quitar ciertos libros, porque la Biblia no era un libro, eran hojas escritas de fulano, de mengano, de sutano, y ellos lo armaron como un libro. Pero él quitó varios de esos escritos. Por ejemplo, el libro de Enoc lo quitó. El Evangelio de los Esenios también lo quitó, porque no le convenía, las verdades que se decían ahí no le convenía para su imperio ni para él. Entonces, esos rollos del Mar Muerto que hablan de los, por ejemplo, de los evangelios esenios, los esenios era una comunidad que vivían ahí en Qumran. Los esenios vinieron de Lemuria. Después que Lemuria se hundió, ellos se establecieron en Palestina y María y José, los padres de Jesús, eran esenios. Eran una comunidad que hacía ayuno, eran vegetarianos, tenían una ética impecable, vivían en forma armoniosa, eran sanadores, en fin. En ese ambiente fue criado Jesús. Entonces, cuando encontraron estos rollos,
rápidamente unos monjes, los monjes nestorianos, si no me equivoco, ya mucho tiempo después, cuando venían las hordas del mongol Gengis Khan, decidieron tomar estos rollos y actualmente están en la biblioteca, ¿dónde creen? Del Vaticano, ¿dónde más? ¿Verdad? Ahí están guardados y seguirán guardados. Y también parte de los rollos están guardados en la Casa Real de los Augsburgo, en Austria. All right. Entonces, estos monjes nestorianos pues entregaron eso para que se salvaran y gracias a Dios en cierta forma se salvaron y ojalá algún día tengamos oportunidad de poder leer un poco más en profundidad esos manuscritos que tiene el Vaticano y la Casa de Augsburgo. A los libros que Constantino sacó o no puso en la Biblia, se les pasó a llamar los evangelios apócrifos o prohibidos, porque a él no le interesaba que la masa conociera más de la luz divina y conocimientos que lo harían libres pensadores, porque se trataba de tener a la humanidad como ovejas dormidas, obedientes, para el beneficio de los imperios de aquella época. Lo más importante cuando nació el niño Dios, niño Jesús, nació en Belén, él se fue a Egipto un tiempo. Antes de irse a Egipto, cuando ya iba a nacer el niño Dios, viajaron del oriente 3 astrólogos. La astrología, muy importante. 3 astrólogos, 3 iniciados en la Escuela de los Misterios de aquella época, grandes seres. Luego él nace, se cría y luego es llevado nuevamente a Egipto. En Egipto fue educado por grandes maestros, seres de luz, recibió una educación. Era un niño muy aventado para su época, muy inteligente como podrían ser nuestros nietos de ahora que ya vienen con los chips puestos en la cabeza y saben manejar la tecnología mejor que uno y uno dice ¿de dónde? Bueno, algo así era para aquella época el niño Jesús. Entonces, lo más importante, después Jesús también recibió del grupo de los esenios donde él se crió, de esa comunidad, mucha enseñanza, en fin. Siempre estuvo rodeado de alta enseñanza para la preparación de su ministerio, que iba a ser clave para el planeta Tierra. Y en eso es que me voy a concentrar en este video. Para eso voy a ver mis notitas porque no quiero olvidarme de nada. Entonces, una de las misiones que trajo Jesús, que en realidad se llamaba Yeshua. Le han puesto muchos nombres, también le dicen por ahí Mica o Micha. Pero digámosle Yeshua, que era como se le llamaba en Palestina. Él vino a traer la energía del Cristo, algo muy importante para la época tan nefasta, negativa vibracionalmente que estaba viviendo el planeta Tierra. Él vino a traer la conciencia del Cristo, ¿no es cierto? Cristo es Dios encarnado en cuerpo físico, en la forma. Vamos a ver eso en detalle. Para que lo entiendan un poco, existen 3 cualidades para crear la conciencia del Cristo o la conciencia crística, que es lo mismo. Y que en eso han trabajado todos los grandes iniciados de las diferentes escuelas de los misterios para llevar en forma abierta o en forma no tan abierta a la humanidad y que la humanidad tenga un despertar en diferentes partes del planeta. ¿Okay? Entonces, algunas de esas 13 cualidades de la conciencia crística o del Cristo son, por ejemplo, el perdón, la humildad, el servicio verdadero, el dar, la compasión, la gratitud, amor incondicional, belleza, pasión, inteligencia creativa, confianza, inocencia,
ley de evolución divina, son algunas, ¿no es cierto? En la Biblia, en Mateo capítulo 18, tenemos un ejemplo de esto que acabo de nombrar, ¿verdad? Un ejemplo de lo que es la inocencia. Cuando le preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El reino de los cielos no es un lugar físico que vamos a llegar volando en una nube tocando arpa. El reino de los cielos es un estado del alma que se puede adquirir en cualquier minuto, en cualquier momento, en cualquier lugar. All right. En otra parte de la Biblia, de las 13 cualidades de la conciencia crística que nombré anteriormente, en San Juan, capítulo 13 al 16, dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿A qué se está refiriendo? A una de las cualidades, la humildad. Hay que pensar que en aquella época el vocabulario, la manera de expresarse era diferente a lo que es hoy en día. El Maestro Jesús tenía que adaptarse a cómo se hablaba en la época, con los ejemplos de la época, una oveja, en fin, lo que fuera. Hoy en día nosotros diríamos delete o la tecnología o otra cosa para poder entendernos, o la red o la net, estaríamos en otro vocabulario. Él tenía que ajustarse a la época, ¿no es cierto? Entonces, para que si quieren revisarlo, una o dos de las 13 cualidades que hace que nos volvamos seres crísticos y traigamos el Cristo aquí a la tierra, está escrito en Mateo capítulo 18 y San Juan capítulo del 13 al 16. Uno habla de la inocencia y el otro habla de la humildad y de dar también. Seguimos. De cierto os digo, el siervo, dice, no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Esto quiere decir que la humildad juega un papel importantísimo. Se confunde humildad con pobreza, que pobre que soy, que humilde que soy. Ese es un error garrafal. Humildad no tiene nada que ver con dinero, con ser pobre, con no tener nada, no. Humildad es un estado del alma. Somos todos iguales y yo comparto y no me importa tu rango, si tienes dinero, si tienes una casa lindamente decorada o si viajas, en fin, no tiene nada que ver con eso. Yo creo que cada uno comprende en su fuero interno lo que es humildad, ¿no es cierto? También se dice que el Maestro Jesús era rey y sacerdote de la orden de Melquisedec. La orden de Melquisedec es una orden cósmica. Quiere decir que está en todo el cosmos, en todo el universo nuestro, en todas las dimensiones, en los otros planetas que hay habitantes, en fin, no es únicamente de la Tierra. ¿Ok? Es una alta orden sacerdotal de seres iluminados, cósmica, trabajan en todo el cosmos, dedicada a la creación del amor y la sabiduría en nuestra sociedad, sobre todo en el planeta Tierra, a través del servicio dedicado. Se dice que hay un concilio hay un concilio de lo que es la conciencia crística. Hay 13 seres iluminados y la mayoría de ellos son pertenecientes a la orden de Melquisedec. Hay muchas órdenes en el cosmos y esta es una de ellas, una de las más elevadas. Ahora, se habla mucho también de el famoso anticristo, ¿no es cierto?
¿Qué es el anticristo? La mayoría de las personas piensa que es un personaje medio maluco que va a venir por ahí. Y resulta que no es así. El anticristo es lo opuesto a las cualidades que mencionamos anteriormente. En otras palabras, el anticristo son todas las sombras de lo contrario dicho anteriormente y que nosotros necesitamos autorreconocer e integrar. O sea, en otras palabras, nuestra propia sombra. Todos tenemos una sombra, un lado oscuro, un lado no tan bueno. ¿No es cierto? Necesitamos integrar en nosotros mismos para poder vivir felices, sanos y bendecidos. Anticristo, como la palabra lo dice, son algunas son la persecución, el hacer juicio, el orgullo, la vanidad, la gula, el egoísmo, la falta de compasión, la falta de humildad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros somos en realidad Cristo, porque somos chispas divinas que venimos de un Dios creador único y dentro de nosotros, cuando Él nos creó, Él nos hizo, nos puso esa chispa divina que está en nuestro corazón, en nuestro tercer ventrículo del corazón. Y de hecho somos divinos. Lo que pasa es que todas las instituciones religiosas que son humanas, no hechas por Dios, ni por Jesús, ni por nadie, le han dado al ser humano las herramientas para que en realidad no descubra que Él es un ser divino y sobre todo multidimensionales. Somos seres multidimensionales. O sea, simultáneamente estamos viviendo en varias dimensiones a la misma vez. Lo que pasa es que no tenemos memoria de eso. Hay personas que sí las tienen y estamos simultáneamente en muchos lugares de conciencia a la vez. De todas las enseñanzas que dejó el Maestro Jesús, la más importante es la siguiente, pero antes de nombrarla quiero hacer otro paréntesis. La Biblia se divide en el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento muestra a un Dios sanguinario, vengativo y todo, porque en realidad está hecho por razas extraterrestres reptilianas, razas oscuras que vinieron del cosmos y aterrizaron aquí en el planeta, y que necesitaban que hubiera derramamiento de sangre para ellos poder alimentarse. Pueden buscar quiénes son las razas extraterrestres reptilianas en el internet y van a encontrar una cantidad de información o en YouTube. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que se abrieron simultáneamente cuando llegaron este grupito de seres del planeta Marte aquí a la Atlántida, también se abrieron varios vórtices energéticos y entraron muchas entidades negativas de otras dimensiones y se establecieron aquí en la Tierra y se establecieron dentro de los cuerpos de los seres humanos, porque esa gente no tenía cuerpo, eran como energía. Por eso que una de las misiones de Jesús era sacarle los demonios. ¿Quién eran esos demonios? Eran seres venidos de otras dimensiones, de otros planetas, de otros lugares en el cosmos, porque hubieron vórtices abiertos en la Tierra, penetraron y ellos se establecieron acá. Entonces de ahí que el Viejo Testamento está lleno de anotaciones que si ustedes buscan con lupa están ahí, y todo era venganza, muerte, derramamiento de sangre, sacrificios de sangre. ¿Por qué? Porque ellos necesitan alimentarse de la energía que tiene la sangre, para ellos es como oxígeno. Cuando viene el Nuevo Testamento, que viene Jesús nunca nombra a Jehová, porque Él es un ser oscuro, Él es un extraterrestre. Ni nunca nombra a Satán o Satanás, porque Él es el lugarteniente, el general mano derecha de Jehová. Nunca lo nombra, jamás, Jesús en el Nuevo Testamento. Y Él dijo, vengo a establecer un nuevo orden, que era terminar con el dominio de la raza reptiliana sobre el planeta y establecer que los seres humanos supiéramos que éramos seres divinos, hijos de Dios todos por iguales y multidimensionales, que nos podíamos mover entre dimensiones. Entonces, esa es una de las misiones más grandes y ustedes pueden buscar
en la historia de la Biblia, ¿no es cierto? Él tenía 12 apóstoles, por ejemplo, que en realidad eran mucho más que 12, eran casi como 90, más o menos por ahí, mucho más. Los 12 apóstoles que usted conoce son todos hombres, el resto de los apóstoles eran todas mujeres, porque esas mujeres venían de un sacerdocio de los misterios de Isis, donde eran grandes mujeres sanadoras y que ellas tenían entronizado en sí, en su cuerpo físico, la energía femenina de la diosa. En la época de Jesús estaba entronada la energía masculina, la guerra, las envidias, la querer matarse por cualquier cosa, el conquistar, etcétera, etcétera. Había un desbalance entre la energía femenina y la energía masculina. ¿Okay? Y de hecho su apóstol número 1 fue el apóstol María Magdalena, que algún día hablaremos de María Magdalena, que fue increíble la misión que ella trajo también. Otras de las apóstoles mujeres era María, su madre, y Marta, y en fin, hay varias ahí, Salomé también, hay varias, que hicieron una labor increíble. Para no hacer tan largo este video, ustedes pueden buscar, si quieren ver una película donde se habla un poquito más de estos misterios, véanse la película El Código Da Vinci, ¿no es cierto? Que Tom Hanks la hace muy bien, El Código Da Vinci, o mírense la única película para mí que más se acerca a cuál fue realmente la misión del Maestro Jesús, es la película famosa, maravillosa, increíble que filmó Mel Gibson, que se llama La Pasión de Cristo. Ahí sí que está marcado bastante. Y era necesario que él derramara sangre. Él fue crucificado. Y de los 12 apóstoles se habla de Judas como que el apóstol que lo traicionó. Eso es mentira también. Todo estaba planeado específicamente por el Maestro Jesús para que Judas lo entregara, para que lo crucificaran y para que se llevara a cabo su misión y que él derramara sangre, porque cuando la sangre de él tocó el planeta Tierra, que ahí se ve en la película de Mel Gibson, cambió la energía electrónica, energética, magnética de la Tierra enseguida. Toda la negatividad que había se fue. Entonces, cuando tratan de salvarlo, le dice, creo que la madre le dice, mujer, déjame hacer mi misión que el Padre me encomendó, porque él venía ya con esa misión de quitar esa energía tan negativa, si no el planeta iba a explotar sencillamente de tanta negatividad, por así decirlo. Entonces en esa película se ve, y él dice, vengo a vencer al maldito, que es todo este grupo de razas extraterrestres, reptilianas, Jehová y todos sus secuaces, a romper esa energía que ellos habían puesto con tanto derramamiento y sacrificios de sangre en el Viejo Testamento. Y en la película de Mel Gibson se ve y se entiende enseguida. Es una cosa apoteósica ver esa película. Entonces, él anduvo con sus discípulos, con sus mujeres discípulas o apóstoles. Como era tanto el machismo de aquella época, Constantino y su mamá se encargaron de borrar que no apareciera ninguna mujer apóstol, solamente hombres machos, porque era así. Pero ya los tiempos han cambiado y ya eso es del pasado, eso ya no cuenta. Entonces, para no hacer más largo el video, quisiera dejarlo con la misión o el mensaje más grande que el Maestro Jesús, el adorado Maestro Jesús, vino a entregarnos a la humanidad terrestre para que se salvara y no se perdiera. Y es lo siguiente, dice así, Juan capítulo 34. Dice, un mandamiento nuevo os dejo, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros.
Ese es el mandamiento más magnífico, espectacular de todos los mandamientos que jamás se han escrito. ¿Por qué? Porque en el Viejo Testamento era un Dios que mandaba a guerrear, a matar a un pueblo con otro pueblo, a degollar a un pueblo con otro pueblo, a vengarse de un pueblo con otro pueblo, pero no era Dios el que estaba hablando. Jesús, el Maestro Jesús, terminó con eso y trajo este mandamiento para terminar con todas esas guerras, esa negatividad, esa matanza que energéticamente estaban ennegreciendo el planeta, por decirlo de alguna forma. Entonces, repito, Juan capítulo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. A pesar de que ya estamos en tiempos más modernos y que nos damos cuenta de muchas cosas, si miramos a nuestro alrededor, todavía vemos un poquito de odio por aquí y por allá, resentimiento, no queremos a este porque es de cierto color, o porque este viene de Guatemala, o porque el otro viene de allá del África, o porque este es pobre, porque este es rico, en fin, por diferentes cosas. Todavía nos queda rezago de eso. Ojalá que algún día podamos ser y cumplir este mandamiento tan grandioso que nos dejó el Maestro Jesús. Y para terminar, quiero dejarles con una bella canción que dice así. Jesus, Lord, at thy birth. Queridos amigos, que tengan una feliz Navidad, que compartan con su familia. Si hay algún enfermo, que le llegue la energía divina del Maestro Jesús. La vida es corta. Debemos tener conciencia de que cada acto nuestro, cada abrazo nuestro, cada palabra nuestra, cada gesto de buena voluntad ayuda a que el planeta sea mejor, de que vivamos en unión, en felicidad. Es muy importante que comprendamos las lecciones y la enseñanza que nos dejó el Maestro Jesús
que las practicamos, las pongamos en prácticas y de esta manera podemos volver a tener el cielo en la tierra. Muchas gracias. In heavenly Un besito. Los veo hasta el próximo video. Gracias.